dentro de lo que es teoría, es el marco teórico, ¿ya? Nosotros estamos incorporando bajo ese nombre, marco teórico, a lo referente, a lo referente a lo que es el producto, su producto del proyecto, ¿ya? Estamos considerando un marco referencial a todo lo relacionado al contexto, a la problemática que han identificado en cada uno de sus proyectos. Y estamos incorporando un marco visual. Y el marco visual es más que todo un par de referencias de proyectos similares al que ustedes están proponiendo como solución a la problemática y que va a estar estructurado según lo que encuentren o lo que hayan podido identificar en estos proyectos. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo podrían hacer esta estructuración. Esa es la clase de hoy. Les voy a mostrar en general qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que se incorpora en este capítulo 2, qué áreas van a desarrollar y por qué, ¿no? Les voy a dar la justificación que necesitan, el por qué es importante que realicen este capítulo 2. Es una previa a su investigación, a su proyecto, a su trabajo de investigación, al que trabajo de campo. Y si bien es la parte más quizá tediosa, el capítulo 2, porque es más lectura, más investigación, más referenciación a APA, es donde van a demostrar qué tan duchos están, qué tan duchos o qué tan capos están en lo que es APA. Es un proyecto bien importante, una parte bien importante en la estructura del informe. Muchas veces los van a querer agarrar por esta parte, porque es la más teórica, y tienden a pensar en los tribunales que el diseñador es más práctico, no teórico, y no le dan la importancia que se debe. Entonces, lo que vamos a evitar nosotros, ¿ya? Por otro lado, pero no contemos con esto. Por otro lado, teniendo en cuenta, teniendo en referencia de que es un capítulo muy lleno de teoría y como les decía, quizá aburrido para sus tribunales, lo van a obviar, ¿ya? Entonces, está ahí pisando una línea delgada que puede que les ayude, pero también puede que les perjudique, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos es estar fuertes en este capítulo para que estemos listos en cualquiera de las dos circunstancias que se presenten. Si es que el tribunal los quiere agarrar por la parte teórica, estamos preparados. Si es que los pasan de lado, igual lo tenemos ahí preparado, porque todo lo que se viene después en base a la investigación va a estar respaldado por esto, ¿ya? Entonces, es el contexto en síntesis, ¿ya? Esto va, acuérdense que ustedes ya han hecho el estado del arte, ¿ya? Entonces, todo lo que veíamos en el estado del arte es hora de canalizar. Ya vamos a empezar a canalizar especialmente las perspectivas que han identificado. Acuérdense que estábamos hablando de los pilares, las raíces. Ahora es el momento de incorporarlos a su proyecto, ¿ya? Entonces es un poco refrescar esa etapa. Ustedes ya han hecho esto. Como les decía, es importante hacerlo al principio, no ahora, porque ya pueden estar como sustentando la problemática con el estado del arte, y es lo que han hecho. Por eso también sus capítulos 1 dentro el 1.1, que es la descripción del problema, han estado mucho más precisos, han estado han ido más al grano, ¿ya? Que otros años. Y la razón de eso es porque han hecho el estado del arte previo, no han hecho una identificación de la problemática, la han discernido, la han podido respaldar con datos estadísticos, con notas, reportajes, investigaciones de otros proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte la han hecho, la tienen adentro
y ahora es empezar a armar lo que son las perspectivas ya desde un punto teórico, ¿ya? Entonces, toda esa etapa ya la tenían desarrollada en su estado del arte, la vamos a empezar a pulir, ¿sí? Ahora, les decía también que eso no entra a su informe, no entra al proyecto en sí, es un punto de partida, es un hincapié a lo que van a venir haciendo, ¿ya? Entonces, como no entra, solamente les va a servir de referenciación, ¿ya? Ahora, lo que sí quisiera que tomen en cuenta es de que hay o sea, se van a poder apoyar en los libros de Barragán y de Sampieri para esta parte también, ¿ya? Al final les voy a decir qué capítulos tienen que leer. Pero vamos a ver dos partes de cómo se arma y cómo lo van a hacer ustedes, ¿ya? Cómo los voy a guiar para que puedan realizar un buen contexto, un buen capítulo 2, ¿sí? La función es que sustenten teóricamente su proyecto, ¿ya? En tres áreas, en el área referencial, en la área práctica, que es la teórica, que está relacionada a su producto, y en lo que es ejemplo. El marco visual es algo muy nuevo, pero sí es importante que lo incorporen en este capítulo, ya que les va a abrir los ojos a lo que han hecho ya antes, ¿sí? Porque muchos de sus proyectos sí se pueden considerar innovadores, sin embargo, pueden buscar inspiración en otros que ya han sacado en el mundo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ya empiecen a armar su marco visual, si es que encuentran proyectos en Francia, qué sé yo, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde sea, vale, ya no se limiten a solo Bolivia, aquí es amplio el espectro, así que lo pueden incorporar, ¿ya? Pero vamos a entrar a esa parte un ratito. Entonces, para eso sirve. Lo que van a hacer ahora en el contexto es, es sustentar teóricamente su proyecto, ¿ya? En los libros van a encontrar solamente el término marco teórico, ¿ya? Pero como les decía anteriormente, el marco teórico es nuestro contexto para nosotros, para nuestro informe, ¿ya? Entonces, lo que hablen teóricamente de marco teórico nos ayuda a nosotros a hacer las tres partes, el referencial, el teórico y el visual, ¿ya? Veamos entonces cómo se arma, ¿ya? Cómo proceden a armar el marco teórico. Sampieri nos dice que hay dos métodos, ¿ya? Yo les voy a mostrar ambos. Él dice que uno o el otro, ambos están bien, ¿no? Él les da para elegir. Yo les voy a hacer ambos, ¿ya? Tienen que hacer ambos. ¿Por qué? El método de mapeo es un método mucho más visual. Nosotros somos seres visuales por nuestra carrera. Por ende, cuando ustedes apliquen este método van a poder identificar de una manera mucho más óptima lo que es este capítulo para cada uno, ya para cada grupo. Van a poder conectar las diferentes perspectivas que han identificado en su estado del arte y van a poder identificar las raíces pertinentes, ¿sí? Y de esa manera, cuando tengan eso ya plasmado eh, en un mapa conceptual, van a poder irse al método por índices, ¿ya? El método de índices es en realidad lo que va a presentarse en el proyecto. Entonces, como les digo, tienen que hacer ambos, ¿ya? En nuestro caso, en el taller, en el C1 vamos a hacer ambos porque, como les digo, el método de mapeo les va a ayudar a identificar bien y a ser mucho más precisos con lo que tienen que incorporar al capítulo. Y el por índice es prácticamente como lo tienen que presentar en limpio, ¿ya? Entonces es como traspolar todo lo que han hecho en mapeo al índice, ¿ya? Entonces, por eso les digo que tienen que hacer ambos. Pero si tienen el método de mapeo bien hecho, el método de índice es algo que va a fluir nomás, ¿ya? Ya.
La estrategia de armado es una estrategia que yo les doy especialmente para el referencial y el teórico, ¿ya? Para el marco referencial y el marco teórico. Esta estrategia va a estar basada en la identificación de los pilares. Acuérdense que en el estado del arte ya tenían ustedes pilares y yo les he ido comentando uno a uno que esos pilares pueden ser, o sea, están bien, pueden ser reemplazados o pueden ser ampliados, pueden ser ramificados o de los 5 pilares que han presentado, los 5 son parte de uno, tienen esos comentarios en sus PDFs, ¿ya? Pero de ahí nace todo lo que es el que vendría a ser el 2.1, el marco referencial, ¿ya? De ese punto. Ahora, solo tienen que ramificar las áreas pertinentes. Ustedes ya han hecho un estado del arte donde han identificado qué es lo que es más relacionado a su problemática, ¿ya? Ejemplo, el 2019 un grupo realizó wayfinding para Inca Chaca. ¿Ya? La principal problemática era de que las ruinas de Inca Chaca eran conocidas, sin embargo, eh, quedaban como en un punto de pérdida ya desde la perspectiva cultural, ¿sí? Porque si bien era conocida turísticamente, el patrimonio que representaba era casi olvidado por todo lo que era un Ministerio de Culturas en Bolivia, ¿ya? Entonces, no había, ejemplo, no había, y lo que ellos que proponían era que un wayfinding, a través del contar historias en el camino de un punto A a un punto B, sobre cada atracción de Inca Chaca, iba a generar no solo una buena experiencia al momento de visitar las ruinas, sino también la recuperación del patrimonio, ¿ya? Entonces, cuando estaban armando el marco teórico, este grupo incorporaron patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Desde la teoría, ¿sí? Se ramifica de cultura o no. Entonces, todo eso han ido identificando, ¿sí? Ahora, han entrado a una etapa donde no, y se les ha observado eso, donde no era muy competente y medio que se ha desviado el proyecto y han empezado a hablar mucho de lo que era la pérdida de la cultura, pero de manera general, ¿no? O sea, ya, pérdida de cultura a través del olvido de patrimonios eh, arquitectónicos, está bien en Cachaca, pero si empiezan a hablar, por ejemplo, de la pérdida de cultura por el olvido de las historias, leyendas, las lenguas nativas, idiomas nativos, etcétera, etcétera, ya no le competece a ese proyecto ni en ese tema. Entonces, han ido incorporando eso, han incluso eh, desarrollando teoría, que es pérdida de cultura a través a través de los impactos de la globalización, ¿no? Y en ese punto ya dejaban de tocar, o empezaban a tocar más lo que era las películas, por ejemplo, de Estados Unidos, y cómo influyen en una cultura ajena, como por ejemplo la no americana, en este caso la boliviana, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Y ahí, al empezar a desarrollar eso, se olvidaban de que era un patrimonio más que todo arquitectónico en el que estaban concentrando, ¿no? O el que tenían que tocar, ¿no? Entonces, por tratar de abarcar mucho, de ser muy completos, entre comillas, al momento de armar esto, se estaban olvidando de que no competece. O sea, puedes llegar a hablar de eso, obviamente, pero si no le va al tema o no ayuda a sustentar el tema, ya no lo toquen, ¿no? Entonces, en ese sentido, traten de ser traten de estar muy atentos al detalle, ¿no? De que si, pregúntense siempre, esto que ya estoy incorporando como raíz, ¿le sustenta al contexto, a la parte referencial de mi problemática, de mi proyecto, de mi tema? Si no, entonces, si es que no lo pongan. No traten de generar contenido si no es
si no le ayuda a su tema, ¿ya? O si es otra cosa. Entonces, por ese lado, cuiden mucho, especialmente en el referencial. Van a ver que el marco teórico es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, les doy el ejemplo. El método de mapeo, según Sampieri, es encontrar un pilar, ¿sí? Y de ese pilar, ver cuáles son las ramificaciones que van a ayudar a sustentar, ¿ya? Yo le digo pilar, es un término muy mío. No, Sampieri no se menciona, no menciona pilar a lo que es la raíz de su estructura. Pero a mí me ayuda a comunicarles esto para que lo puedan armar así. Es encontrar ese pilar, encontrar esa raíz y ver qué se puede ramificar de esa raíz según lo que han investigado o lo que han podido rescatar, recolectar en su estado del arte. Obviamente en esta semana también van a hacer investigación de profundidad en las áreas, en los pilares que están incompletos, ¿ya? Muchos, perdón, todos van a hacer eso, porque si bien tienen alguna fundamentación, la fundamentación todavía no está completa, ¿ya? Entonces en esta semana van a empezar a hacer eso. Ahora, el método de mapeo puede ramificar en 2, 3, 4, 5, incluso hasta veces 10 cosas, ¿ya? Pero también puede ramificar en una sola, como este ejemplo, ¿sí? Entonces, por ese lado, no se preocupen. Lo que sea pertinente a esa raíz, a ese pilar, y se amerita que tenga su propio punto, su propia indentación, entonces, venga, la incorpora, ¿ya? Pero cuiden mucho. Ahora, mínimo, máximo de cuántos pilares, no hay. Teóricamente, no hay una indicación, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que cada proyecto, por lo general, en mi experiencia, van entre 4 pilares a 6, 7, quizá 4 a 8 es el promedio, ¿ya? De pilares que se identifican. Pero como les digo, no hay un mínimo, no hay un máximo. Pero para que tengan una referencia. Ya. Ahora, aplicando, ¿cómo aplico esta teoría de Sampieri a ya un proyecto de grado? ¿Ya? Entonces me habla del marco referencial. Dentro de mi marco referencial, nuevamente volviendo a ese ejemplo de wayfinding, pero este es un proyecto de wayfinding del año pasado, no el 2019, porque el 2019 todavía no estábamos con COVID. Pero el marco referencial de otro proyecto del año pasado era del Parque Ollantay, donde querían incorporar un proyecto wayfinding para generar una experiencia que respete protocolos de bioseguridad y al mismo tiempo traiga nuevamente a usuarios al parque, ¿no? Para que sigan practicando todas las actividades de índole cultural deportivas, tomando en cuenta que todavía estamos en una pandemia. Entonces, era bien interesante, ¿no? Pero ¿de dónde parte la problemática de ese proyecto? De la pandemia, ¿sí? Del confinamiento. Entonces, tenían que sí o sí tocar el COVID como uno de los pilares, no todos. ¿Ve? Entonces, un pilar era COVID-19 y el ejemplo de ramificación, según todo lo que estaban recolectando, era el origen. ¿Qué nos decía la teoría, lo que habían podido recolectar teóricamente sobre el origen del COVID? ¿No ve? Entonces, ya les estoy hablando de 2020, mediados del 2020, había mucha referencia a los orígenes en China, en Wuhan, todavía se hablaba del murciélago, etcétera. Entonces, todo eso entraba ahí, ¿no? Obviamente, todo referenciado, académicamente, ¿ya? Ya se habían sacado un par me acuerdo, no un par, pero un par de estudios o los journals, los académicos, que podían sustentar esta parte del origen, ¿no? El grueso de la información que respalda este punto eran periódicos, ¿no? Pero periódicos con un buen proyecto de investigación detrás, que digamos que eran periódicos respetables, por ejemplo,
New York Times, el LA Times, que todavía estaban hablando de esto, pero con una investigación detrás. Entonces, todo eso entra a sustentar la parte del origen, ¿ya? Diagnóstico, entonces, era parte para identificar los correctos protocolos de bioseguridad, otra ramificación del COVID-19 era el diagnóstico, cómo diagnostican esta enfermedad, ¿ya? Pero estos son ejemplos. Sobre eso también han dicho, han sacado una ramificación de cuáles eran los protocolos de seguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces, esta hubiera sido una tercera ramificación en el COVID-19. Pero va así. Y ese es solo un pilar. En este ejemplo que les doy, otro pilar era obviamente el Parque Ollantay, ¿no? Igual, la historia, cómo se ha creado, qué actividades se realizan, de dónde nace, de dónde viene el apoyo de la financiación para este parque, es estatal, es gubernamental, es privado, etcétera, etcétera. Entonces, han tenido que investigar un poco para tener todo esta raíz, este pilar, bien armado. Ya, entonces, según lo que podían recopilar, era lo que entraba a sustentar ese segundo punto, ¿no? Entonces, tenían tres pilares para la parte referencial, ¿no? Ahora, cuando ya entraban al wayfinding o al marco teórico, un punto era el wayfinding, ¿no? Porque ese es el proyecto que iban a realizar. Entonces, y esto es muy importante que recuerden, según la referenciación académica, los libros que consigan sobre su proyecto van a armar la estructura, ¿ya? Yo siempre les doy el wayfinding según estas 4 áreas, el punto A, B, experiencia de usuario, el propósito y las normativas, ¿no? Entonces, si tienen claras estas 4 áreas, están armando un proyecto de wayfinding, ¿sí? Entonces, eso se puede respaldar teóricamente según mis referencias. Entonces, yo lo puedo armar a mi punto, a mi pilar de wayfinding, en esas 4 formas, ¿no? Con esos 4 puntos. Ahora, si es que encuentran otra referenciación sobre un sistema de señalización o un wayfinding, lo armarían en base a eso. Porque puede que incluso dentro de un wayfinding, dentro de su referencia de wayfinding, color sea parte, una raíz, una ramificación de wayfinding. Porque al momento que hacemos wayfinding, estamos cuidando 3 áreas muy importantes, ¿no? Siempre. Lo que es la identidad visual, color, tipografía. Ya el desarrollo de wayfinding tiene eso, independientemente. Entonces, según la referenciación que yo tenga, yo lo puedo ramificar aparte o lo puedo ramificar como parte de wayfinding. En este caso, en el ejemplo que les doy, lo he hecho en 2 partes, ¿ya? Para que incluso tener en un tercer pilar la generación, el desarrollo de lo que es identidad visual, aplicado a cualquier proyecto, ¿no? Entonces, va así, ¿no? La referenciación que tengan les va a ayudar a definir cómo armar su marco teórico de cada uno de sus proyectos, ¿ya? Entonces, como les digo, son más raíces, pero les estoy dando el ejemplo de cómo lo van armando. Y en el caso del marco visual, estas veces yo encontré un proyecto, bueno, no era un proyecto, sino que en Disney World ya habían abierto las puertas a los visitantes, a los turistas, con la aplicación de un wayfinding que era muy fuerte en la parte de protocolos de bioseguridad, ¿ya? Distanciamiento social, pero eso aplicado a un parque de diversiones tan grande como Disney World era muy intenso, o sea, algo muy colosal para desarrollar. Entonces, como un proyecto de marco visual, me pareció genial, entonces los presenté. Ahora, eran 2, 3 referencias que tenían y eran más que todo referencias de periódicos, porque esos que estaban hablando de la noticia no era tanto una referencia teórica, pero un periódico de renombre, o sea, que podría darte un respaldo académico para incorporarlo a este proyecto, ¿ya? Entonces, en este periódico hablaban, las notas, las notas hablaban más que todo del contexto, ¿no? ¿Por qué reabren? ¿Bajo qué circunstancias abren? Y cómo aplican la estrategia de wayfinding a ese contexto,
¿no? Ya en la aplicación empiezan a hablar el color que se ha usado, la tipografía, el contenido, la comunicación, ¿verdad? Entonces, las normativas que cumplen, y obviamente las normativas eran un área muy, muy importante en este proyecto, ya que era para poder comunicar protocolos de bioseguridad, ¿ya? Entonces, es así como yo lo he ramificado. No siempre van a tener la misma estructura, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado un grupo realizó la estructura de su marco visual de un proyecto en base a lo que habían identificado en su marco teórico, ¿ya? Ejemplo, libro de recetario sobre plantas medicinales, creo que era. Y habían encontrado un libro similar en Perú. Y en el marco teórico tenían lo que era la aplicación de retículas, tenían aplicación de tipografía, aplicación de colores, aplicación de, de imágenes, ¿sí? Dentro de las retículas y cómo eso cómo lo habían percibido, ¿ya? Y esas 4 áreas estaban en su marco teórico. Entonces, han armado el recetario de plantas medicinales de Perú bajo esas 4 áreas. Entonces, lo que han percibido en esas áreas teóricas, han armado su marco visual, o ese proyecto en particular. Y lo mismo han repetido al otro. Entonces, es una forma. La otra forma es, como les digo, que lean bien lo que tienen enfrente de ustedes, lo que han encontrado, y cómo lo pueden dividir para que sea coherente, ¿ya? Lo más importante que tienen que rescatar del marco visual es de que su respaldo, de que es un proyecto, ha habido proyectos que han ido a atacar la misma problemática que ustedes están atacando, ¿ya? Y que la solución que han propuesto es así, o ha sido así. Eso tienen que decir en otras palabras, bueno, más palabras, pero es lo que tienen que lograr transmitir, ¿ya? Y también a ustedes, pero ya es más para ustedes, les sirve como inspiración en ciertas partes, no inspiración al 100%, pero inspiración en ciertas partes para armar su proyecto en la siguiente etapa, ¿ya? Pero es así como, es más que todo lo que estarían haciendo esta semana. Y les voy a decir ahorita cómo va esto. Ya, ahora, todo eso que hemos visto, traspolándolo a lo que es el método por índices que nos habla Saint-Pierre, va así, ¿no? Entonces, el marco referencial, si estamos hablando del COVID-19, ese sería mi punto 1. Obviamente, en el proyecto de ustedes va a cambiar. Su primer, digamos, marco referencial va a ser el 2.1. Entonces, lo que se ramifique de ahí va a ser el 2.1.1, 2.1.2, ¿ya? Pero sí me entienden. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando, que tiene 2 ramificaciones, el 1.1 sería el origen, el 1.2 sería el diagnóstico. Y así después, obviamente, todo lo que entra, todo lo que han identificado que es parte de esta raíz, van intentando según lo que corresponda, ¿ya? Lo mismo para el marco teórico. Solamente les estoy dando el ejemplo de wayfinding. Pensé que había la parte de color también, pero solamente lo que es wayfinding, para que me agarren el orden, ¿ya? Y en el marco visual igual. Ahora, el marco visual es donde van a tener más flexibilidad de armado o de estructurado, ¿ya? Pero todo lo que he hecho en mi método de mapeo, miren, está en índices, ¿sí? Entonces, es muy fácil. Y les sugiero, les recomiendo que ya desde ahora traten de mantener la indentación correcta. La indexación es muy importante. Muchas veces su tribunal va a ir directo a eso para poder identificar qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, ¿ya? Entonces, si es que están repitiendo, por ejemplo, el mismo índice en 2 puntos, corríjanlo, ¿ya? Traten de mantenerlo desde ahora, como les digo, de acuerdo a lo que están proyectando. El 2 va a ser contexto, el capítulo. El 2.1 va a ser marco referencial. Redacten algo para que hablen de
definan lo que es el marco referencial. Sí, el 2.1.1 va a ser su primer pilar. Lo que se ramifique de ese pilar va a tener 4 dígitos. ¿Sí? Ahora, lo que yo recomiendo es que no se vayan a más de 4. A veces confunde tener más dígitos, más de 4. Pero sí les va a alcanzar a poder establecer bien un buen marco. ¿Ya? 4 dígitos. 2.2 sería su marco teórico y el 2.3 sería su marco visual. Lo que ramifique de cada uno, el pilar que identificarían de cada parte tendrían 3 dígitos y lo que se ramifique de esos pilares tendrían 4. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Marco teórico, contexto, en realidad. Suministra información y descubrimientos de otros investigadores. Fundamenta teóricamente la investigación, su proyecto. Sí, entonces es más que todo volviendo al principio, reforzando lo que hemos dicho en principio, pero todos los proyectos de investigación tienen que tener un hincapié, tienen que tener una fundamentación, ¿ya? De ahí viene la innovación. Cuando ustedes empiezan a generar elementos creativos sobre algo que ya se ha dicho, que ya se ha hecho, que ya se ha establecido, entonces es donde ustedes ya dan algo que puede cambiar el mundo, ¿ya? Si vale el término. Pero no pueden ir sin reconocer lo que ya otros autores han hecho por su proyecto o por lo que está fundamentando su proyecto, ¿ya? Entonces, es por eso que es muy importante el identificar el trabajo de otros en esta parte. ¿Ya? Y creo que ese trabajo va a ser para su proyecto, su trabajo en sí. Nuevamente, recapitulando, el aplicado al proyecto del marco teórico, nosotros lo estamos llamando contexto y lo estamos dividiendo en 3 etapas o en 3 áreas: el marco referencial, el marco teórico y el marco visual. ¿Ya? Lecturas. Barragán, capítulo 1, Hernández Sampieri, capítulo 4. En estos capítulos de cada libro van a poder profundizar un poquito más de lo que yo les he presentado hoy día, ¿ya? Lo que yo les he presentado es aplicado, es lo que tienen que prácticamente canalizar, ¿ya? Y empezar a trabajar sobre eso. La profundización teórica es muy importante cuando no están todavía seguros de lo que tienen que realizar o por qué están realizando esto, ¿ya? Entonces, por eso les pongo estos 2 capítulos para que puedan tener esa lectura. Ahora, ¿cuál es la actividad para esta semana? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Necesito que me hagan sus marcos, sus métodos de mapeo para cada marco, ¿ya? El referencial, el teórico y el visual. Entonces, es un trabajo arduo que tienen para esta semana porque van a leer mucho, pero no les estoy pidiendo que me redacten, ¿ya? Solamente que identifiquen bien, pero identifiquen bien sus pilares y los pueden ramificar de una manera correcta, ¿ya? Van a ver que es súper fácil después de esto. Lo más pesado va a ser el typear, el redactar la información, ¿no? Y ahí es donde se van a tener que buscar más apoyo en lo que es APA, ¿no? Y que tengan una buena ortografía, buena redacción nuevamente, etcétera. ¿Ya? Pero la estructura, si tienen la estructura bien, todo fluye después, ¿ya? Entonces voy a estar adelantando lo que viene, y esto lo voy a repetir mucho, porque, o sea, lo voy a repetir, no lo van a hacer ahora, no es un proyecto para esta semana, pero lo voy a repetir ahora y lo voy a repetir el siguiente martes cuando ya empiecen a redactar. ¿Ya? Apliquen teoría.
¿sí? Siempre comiencen con la teoría. Y si tienen, digamos, 7 líneas, 7 renglones teóricos y siempre referenciados a APA, ¿ya? Tienen que tener 7 renglones de cómo este punto, ¿sí?, se relaciona con su proyecto. ¿Por qué están incorporando este proyecto? ¿Por qué es importante del que hablen del origen del COVID? Ya cómo el COVID o cómo ese origen del COVID está relacionado a su proyecto. En el ejemplo que les he puesto ahí, ya, es importante porque si yo no hablo del COVID o el origen del COVID, no le puedo estar dando un sustento a la problemática de este producto, ¿no? Que nace ahí. El COVID que ha generado confinamiento, entonces el confinamiento ha hecho que los usuarios del Parque Ollantay no estén ahí, ya no vayan, ha quedado en el olvido, porque todos están en sus casas, todos están salvaguardando su salud, ¿no? Entonces, si yo no hablo de esos orígenes del COVID, no tengo un sustento de mi producto. Entonces, por eso, digamos, en unas palabras mucho más formales, hablo, redacto o typeo de lo que les estoy diciendo ahora, ¿no? Si es que no, eso se relaciona por esto y esto, ¿ya? Entonces, cada ramificación, cada pilar tiene que estar relacionado a su proyecto. ¿Sí? Les va a ayudar a no dejar nada de lado. No ponen cosas por rellenar, no ponen cosas por crear cantidad, ¿ya? Acuérdense, y esto quiero que me entiendan bien, a mí me gusta calidad, no me gusta cantidad. ¿Sí? La cantidad va a venir, cuando estén haciendo todo en orden, todo bien, la cantidad va a empezar a generarse por sí sola, ¿ya? Pero no fuercen eso, no fuercen por presentar, no fuercen ay, que tengo que cumplir 15 páginas, ¿no? Entonces, porque para llegando a 15 páginas tengo que meter todo este chorro, y ese chorro no dice nada, ¿ya? Entonces, cuiden mucho eso. No, no quiero estar volviendo, o sea, decir, ¿por qué estás poniendo más teoría que la aplicación o que la relación? ¿No? Eso ya va desde ahora, ¿ya? Y bueno, incluso ya lo han aplicado en la parte del capítulo 1, del 6.1.6.1, ¿sí? Ya lo tienen. Y es continuar entonces para todos los que ya le han agarrado bien ese formato de desarrollo. Eso es todo por hoy, chicos. Mañana, ahorita, y más que todo, no voy a entrar a la ronda de preguntas sobre el capítulo 2. Si tienen preguntas sobre el capítulo 1, se las voy a responder rápido porque mañana, uno a uno, les voy a responder sus dudas. Ya voy a tener 5 minutos con cada uno, entonces anótense de toda esta presentación de hoy, todo lo que ha quedado inconcluso. Anótense y mañana yo se las voy a responder. La única actividad que tienen para el próximo domingo, sí, hagamos domingo medianoche. ¿Qué opinan? Domingo medianoche. Ahora mismo voy a crear la tarea para que no se me pase después. Domingo en la noche es subir sus PDFs con el desarrollo de sus mapas, ¿ya? De sus mapas conceptuales de cada marco, referencial, teórico y visual, ¿ya? Esa sería la consigna para esta semana, es la tarea. Mañana vamos a hablar respuestas, voy a decir la devolución de respuestas puntuales sobre esto y les voy a hacer la devolución también de su capítulo 1. La única revisión que se está haciendo ahorita, que estamos haciendo con Do, es una revisión comparativa. Se les ha observado esto, han cambiado o han arreglado. ¿Ya? Entonces, si hay eso, están por buen camino. Si es que no hay eso, entonces yo ya mañana voy a hablar con cada uno, ¿ya? Entonces, chicos, ¿alguna duda sobre el capítulo 1 o sobre lo que tienen que hacer? Pero puntual, bien puntual.